Mis propios hermanos vendieron la casa de nuestros abuelos a mis espaldas y me acusaron de robar la herencia, pero una auditoría forense destrozó cada una de sus mentiras. No pensé que la peor traición de mi vida vendría de la gente con la que compartí cuarto, comida y apellido. Me llamo Tomás, tengo 38 años, y hasta hace un año todavía creía en esa frase estúpida que repiten muchas familias para tapar abusos. La sangre es la sangre. Ahora sé que la sangre no significa nada cuando quienes la comparten contigo ya decidieron venderte por dinero. Todo empezó con la casa de mis abuelos. No era una mansión, no era una finca inmensa, no era una propiedad de revista, pero era nuestra historia. Una casa antigua en las afueras de Toledo, con patio de piedra, vigas de madera oscura y un limonero torcido que mi abuelo Julián había plantado el año en que nació mi madre. Ahí pasamos todos los veranos. Ahí aprendí a arreglar grifos con mi abuelo, a encender brasas sin ahogar el fuego, a jugar al dominó con trampas tolerables y a escuchar historias que ya no existen porque el mundo las fue triturando. Mis abuelos tuvieron 3 nietos, yo, mi hermano mayor, Ricardo, y mi hermana menor, Elena. También dejaron 2 hijos vivos en el momento de su muerte, mi madre y mi tío Ramiro. Mi madre falleció muchos años antes que mis abuelos, así que la parte que le habría correspondido a ella pasaba a nosotros 3. Eso estaba más que claro. Había testamento, había notario, había papeles, nada ambiguo, nada sentimental, nada que interpretar. Mi abuelo siempre fue un hombre muy exacto. Si decía algo, lo dejaba escrito. Si prometía algo, lo documentaba. Y cuando vio que su salud se deterioraba, se sentó con un abogado y dejó la herencia estructurada con una precisión casi militar. La casa no debía venderse durante 2 años después del fallecimiento del segundo abuelo, para darnos tiempo a decidir entre conservarla, alquilarla o venderla. Y si se vendía, el reparto estaba tasado de forma transparente. Además, había unas cuentas a nombre de la sucesión y 2 productos de inversión de bajo riesgo para cubrir impuestos, mantenimiento y reparto posterior. A mí me nombró, junto con mi tío Ramiro, como supervisor del inventario inicial de la vivienda. No albacea único, pero sí custodio del registro patrimonial del contenido y del estado del inmueble, porque, y esto lo dijo muchas veces en vida, yo era el único de los nietos que no confundía cariño con codicia. En ese momento me hizo gracia. Luego entendí que era una advertencia. Cuando mi abuela murió, la tristeza nos dejó aturdidos a todos durante unas semanas, aunque, siendo sincero, a unos menos que a otros. Yo lloré como un niño en el entierro. Ricardo lloró lo justo para que lo vieran. Elena lloró sobre todo cuando había gente alrededor. Siempre fueron así. Yo no lo quise ver durante años, pero ellos no sufrían las pérdidas. Sufrían la incomodidad que les causaban las pérdidas. El primer mes después del funeral, todo parecía normal. Hicimos el inventario básico. Cerramos la casa. Cambiamos la cerradura principal por seguridad. Dejamos copia a mi tío Ramiro, otra a mí y una tercera, supuestamente sellada, en la notaría. Organizamos las carpetas con facturas, escrituras, valoraciones fiscales y extractos bancarios. Ricardo insistió mucho en que no hacía falta ser tan exagerado con el orden. Elena dijo que estábamos convirtiendo el duelo en una auditoría. Yo no respondí. Mi tío sí. Les dijo que precisamente las herencias familiares se pudren cuando nadie lleva control y todos creen que el amor sustituye los documentos. Otra advertencia que tampoco atendí del todo. Durante los primeros 6 meses hubo reuniones dispersas, nada demasiado tenso. Ricardo proponía vender la casa cuanto antes para evitar gastos. Elena se mostraba indecisa, aunque su indecisión
duraba exactamente hasta que Ricardo hablaba. Yo defendía cumplir el plazo de 2 años que figuraba en el testamento, estudiar opciones y, sobre todo, no tocar nada sin consenso formal. Mi tío Ramiro me apoyaba, no porque me quisiera más, sino porque había leído los papeles, que en una familia mediocre ya te convierte en radical. Pasado ese medio año, empezaron las pequeñas rarezas. La primera fue un correo del ayuntamiento notificando una consulta catastral asociada al inmueble. No una modificación, no un trámite definitivo, sino una consulta realizada por una gestoría que yo no reconocía. Llamé y me dijeron que, por protección de datos, no podían darme más información por teléfono. Fui en persona 2 días después y me confirmaron algo mínimo pero molesto. Un tercero había solicitado documentación técnica sobre la vivienda, alegando estar preparando una operación de transmisión futura. Pregunté quién. No me lo dijeron. Se lo comenté a Ricardo. Me respondió riéndose. Tío, relájate. Seguramente fue Ramiro mirando papeles o alguien de la notaría. Ves fantasmas en todos lados. Se lo comenté a mi tío. Me dijo que él no había hecho ninguna consulta. Se lo comenté a Elena. Me dijo que yo siempre buscaba problemas donde no los había y que por eso en la familia me veían intenso. Ahí debía haberme puesto más duro. No lo hice. Luego desaparecieron objetos de la casa. Primero, una vajilla antigua de mi abuela. Después, 2 lámparas de bronce del despacho. Luego, una caja con cubertería de plata. Nada ostentosa, pero con valor sentimental y económico. Lo noté porque yo había fotografiado habitación por habitación durante el inventario inicial. Cuando fui a revisar unos papeles al mes siguiente, vi huecos, espacios limpios donde antes había cosas. Llamé a Ricardo. Me dijo que quizás el seguro había mandado a retirar algo. Llamé al seguro. Nadie había entrado. Llamé a Elena. Me dijo que tal vez yo mismo había movido cosas y no lo recordaba. Empecé a entender que no estaban improvisando mentiras. Estaban ensayando la idea de que yo era desorganizado, paranoico y poco fiable. A partir de ahí, cada conversación conmigo tenía ese tono condescendiente que usan ciertas personas cuando quieren sembrar una versión de ti antes de atacarte. Ricardo empezó a decir en reuniones familiares que yo estaba muy afectado por la muerte de la abuela y que quizá por eso me obsesionaba con los papeles. Elena empezó a comentar que yo no soltaba la casa porque siempre fui demasiado emocional con lo de los abuelos. Una prima me preguntó en una comida si era verdad que yo no quería repartir la herencia porque pretendía quedarme la casa para mí. No entendí nada, hasta que sí lo entendí. Alguien ya estaba trabajando el terreno. Mi tío Ramiro fue quien me abrió los ojos del todo. Un domingo me llamó para tomar café. Llegó con una carpeta azul y la cara de alguien que ha confirmado algo sucio. No quiero alarmarte, me dijo, pero alguien ha estado moviendo dinero de las cuentas vinculadas a la sucesión. Sentí un frío seco. Me explicó que había intentado acceder a la documentación bancaria actualizada porque una factura del IBI no aparecía domiciliada donde debía. Tras varias llamadas, descubrió que una de las cuentas puente de la herencia había sido cerrada 3 semanas antes y el saldo transferido a otra cuenta de destino no registrada en el expediente notarial. Yo me quedé mirándolo sin hablar. ¿Cómo puede cerrarse una cuenta así sin nuestra firma?, le pregunté. ¿Con documentación, poderes o falsedades? Aún no lo sé. Pero esto ya no es desorden, es intervención. Esa misma semana pedimos extractos históricos, certificaciones de movimientos y copia de cualquier mandato, autorización o instrucción operativa vinculada a la sucesión. El banco tardó. El banco siempre tarda cuando huele que un problema está a punto de hacerse penal. Mientras esperábamos, fui a la casa.
La cerradura no funcionó. Mi llave no entraba. Pensé que me había equivocado de juego. Revisé. No. Era la misma puerta. Cerradura nueva. Llamé a Ricardo desde el porche. No me contestó. Llamé a Elena. No me contestó. Llamé a mi tío. Llegó 40 minutos después. Él tampoco podía entrar. Fuimos a un vecino de toda la vida, don Anselmo, que lo había visto todo en esa calle desde antes de que yo naciera. Nos dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Pensé que ya lo sabíais. Han venido varias veces con gente de inmobiliaria. Tu hermano, tu hermana y un señor con traje. Incluso un día trajeron a una pareja con una niña. Yo creí que estabais vendiendo. No sé describir la mezcla exacta de rabia y vacío que sentí. Fue como si el suelo se inclinara medio centímetro y de pronto todo quedara fuera de sitio. A la mañana siguiente nos presentamos en el registro de la propiedad y ahí me enteré de que, en el papel, la casa ya no era nuestra. Había una compraventa inscrita 10 días antes. 10 días. La casa de mis abuelos. La casa que no debía venderse aún. La casa que requería consenso, controles y liquidaciones previas. Ya figuraba transmitida a una sociedad patrimonial con sede en Madrid. Precio de venta declarado, muy por debajo del mercado. Firmantes en representación de la sucesión. Ricardo y Elena, supuestamente actuando con autorización suficiente. Yo no podía ni parpadear. Mi tío Ramiro estaba blanco. Solicitamos copias. Tardaron unas horas. Salimos con un paquete de documentos que olía a querella. La supuesta autorización incluía un acta donde yo aparecía como conforme a la venta y renunciando expresamente a cualquier oposición, además de una aceptación del reparto preliminar de fondos. Mi firma estaba allí, una firma falsa. No era una imitación mala, era peor, era una imitación practicada. Habían copiado mi rúbrica de algún documento antiguo, probablemente de las carpetas del inventario o de algún trámite previo, y la habían rehecho varias veces hasta construir algo que, visto de prisa, podía pasar. Visto de cerca, era basura. Me apoyé en la pared del registro y me entraron ganas de vomitar. Mi tío fue más útil. Sacó el teléfono, llamó al abogado que había llevado parte del testamento y pidió una reunión urgente. Luego me miró y dijo: «A partir de ahora, no hablas con ninguno de los dos sin dejar rastro, ni llamadas sin grabación legal, ni encuentros a solas, ni discusiones por orgullo. Esto ya no es familiar, esto es forense». Esa palabra se quedó clavada. Forense. Ese mismo día le escribí a Ricardo por mensaje: «Acabo de ver en el registro que habéis vendido la casa. Quiero una explicación por escrito. Mi firma es falsa». Tardó 17 minutos en responder. «Tomás, tranquilízate. Nadie ha falsificado nada. Tú sabías que esto era lo mejor. No empieces con delirios», le contesté. «No uses esa palabra conmigo. No he firmado. Voy a revisar todo con abogado». Su respuesta fue inmediata: «Haz lo que quieras, pero deja de amenazar. Llevas meses intentando bloquear la herencia. No todo gira a tu alrededor». Mientras leía eso, entró un mensaje de Elena. «Te estás comportando como siempre, victimizándote. Gracias a tu obsesión llevamos un año parados. Ricardo y yo solo resolvimos lo que tú saboteabas». Era perfecto. Ni una negación clara, ni una disculpa. Solo narrativa, solo posicionamiento, solo veneno envolviendo hechos. Nos reunimos con la abogada esa tarde. Se llamaba Nuria Salcedo y tenía la clase de frialdad que a mí me inspira paz cuando todo se está incendiando. Revisó los documentos durante una hora sin hablar demasiado. Luego levantó la vista. «Aquí hay varias capas», dijo. «Falsificación documental, posible estafa, disposición indebida de bienes hereditarios, administración desleal, probablemente blanqueo si el dinero ha salido hacia estructuras intermedias.
Y desde luego, responsabilidad del fedatario si no verificó identidades como debía. Yo respiraba corto. ¿Se puede revertir?, pregunté. La venta se puede atacar, el dinero se puede rastrear. Pero vamos a necesitar algo más que intuición. Quiero informes periciales de firma, movimientos bancarios completos, trazabilidad de cuentas, correos, metadatos si existen, y una medida cautelar inmediata para congelar cualquier distribución pendiente. Mi tío asintió. Hazlo. En 3 días todo cambió de escala. Nuria presentó medidas urgentes. Solicitó al juzgado anotación preventiva de demanda sobre el inmueble, bloqueo cautelar de parte de los fondos relacionados con la compraventa y requerimiento de documentación a banco, notaría, registro y gestorías intervinientes. Además, nos recomendó contratar un auditor forense privado especializado en fraude patrimonial, porque en su experiencia la familia siempre miente más deprisa que la burocracia. Así conocí a Esteban Montalvo. No era lo que imaginaba al oír auditor forense. Nada de trajes brillantes ni frases de serie. Era un hombre de unos 50 y tantos, discreto, con gafas simples y una manía casi religiosa por las cronologías. Lo primero que hizo fue pedirme que no le contara la historia como yo la sentía, sino cómo pasó. Segundo a segundo, papel a papel, acceso a acceso. Le di todo. Durante 2 semanas, mientras el resto de la familia empezaba a mirarme como si yo hubiera declarado la guerra por codicia, Esteban reconstruyó lo ocurrido. Cruzó extractos, llamadas, correos, poderes, IPs, horarios de acceso a banca electrónica y registros de consulta. Pidió análisis de la firma. Localizó pagos a una gestoría desconocida que había intermediado en el cierre de la cuenta de la sucesión. Revisó quién constituyó la sociedad compradora. Tiró del hilo de un préstamo privado asociado a Ricardo. Encontró una transferencia fraccionada a una cuenta en Portugal vinculada a una mercantil sin actividad real. Luego otra a una cuenta en Malta a nombre de una consultora de asesoramiento patrimonial. Después una devolución parcial hacia una cuenta controlada por una sociedad de Helena, offshore. No eran multimillonarios. No era cine. Era peor. Eran mediocres, jugando a esconder dinero como si fueran listos. El informe preliminar de Esteban fue el momento en que dejé de sentir dolor y empecé a sentir precisión. Ricardo llevaba meses ahogado por deudas. Había perdido dinero en inversiones basura y debía varias cuotas de un préstamo personal que había ocultado. Helena, por su parte, tenía una pareja con un negocio fallido y había metido dinero en una tienda online que no vendía ni aire. Entre los dos, habían decidido convertir la herencia en rescate. ¿Cómo? Primero, vaciaron parte de la cuenta de la sucesión usando documentación fraudulenta y la complicidad negligente o interesada de una gestoría. Luego, con ese colchón, pagaron gastos, comisiones y consultas. Después movieron piezas para vender la casa rápido y barata a una sociedad pantalla vinculada indirectamente a un conocido de Ricardo. La idea era recomprarla o revenderla luego a precio real y quedarse con la diferencia una vez enfriado el escándalo. Para cubrirse, empezaron a sembrar la historia de que yo estaba inestable, obsesionado con la casa y reteniendo el proceso. Si yo protestaba, ya tenían personaje asignado. El hermano paranoico que no aceptaba decisiones racionales. Para rematar, parte del dinero de la venta fue repartido por caminos opacos, incluyendo cuentas en el extranjero, con la intención evidente de dificultar el rastreo y reducir el monto embargable. Cuando Esteban terminó de explicarlo, me quedé mirando la última página del informe. Han construido todo esto durante meses, dije. Él asintió. La gente cree que los fraudes familiares son impulsivos. Los buenos fraudes familiares
Son emocionales en la superficie y contables en el fondo. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, la familia estalló. Supongo que alguien les dijo que ya había pericial, ya había informe y ya había movimiento judicial serio. Mi móvil se llenó de llamadas. Tías, primos, amigos de mis hermanos que de pronto se sentían mediadores. Una tía me dijo que estaba destruyendo a la familia por una casa. Un primo me preguntó si no podía arreglarlo por las buenas. Una amiga de Elena me escribió que yo siempre fui resentido porque mi hermano tenía más carisma. Nadie preguntó si habían falsificado mi firma. Nadie preguntó por qué había dinero en Malta. La mayoría solo quería que el escándalo no les salpicara. Ricardo me llamó desde un número desconocido y por fin contesté, porque Nuria me había dicho que se hablaba, grabara y no discutiera. Lo hice. ¿Qué quieres?, le pregunté. Quiero que pares esto, dijo, sin saludo. No. No entiendes lo que has provocado. Entiendo perfectamente lo que provocasteis vosotros. Se quedó callado medio segundo y luego soltó su gran teoría. Tomás, nadie te robó nada. Solo adelantamos un proceso que tú estabas saboteando por puro control. Mi firma es falsa. Es un tecnicismo. A día de hoy, esa frase me parece una tumba moral completa. ¿Un tecnicismo?, repetí. Sabías que al final habría que vender. Sabías que tú ibas a cobrar. Sabías que la casa solo generaba gastos. Lo demás son formas. Has metido dinero fuera de España. Otro silencio. No sabes de lo que hablas. Lo sé todo. Respiró fuerte. Elena no quería llegar a esto. Me reí por primera vez con desprecio genuino. No uses a Elena como coartada. Los dos firmasteis. Los dos os beneficiasteis. Entonces cambió de táctica. Mira, si sigues con esto, van a salir cosas tuyas también. No eres tan perfecto como crees. Sácalas, colgó. No volvió a llamarme nunca más. Elena eligió el camino melodramático. Me mandó un correo de 3 páginas diciendo que yo no entendía la presión en la que vivía, que siempre fui el favorito moral de los abuelos, que a mí me dieron reconocimiento y a ellos expectativas imposibles, que todo lo que hicieron fue corregir un desequilibrio histórico. También escribió que la firma no la había falsificado ella, sino que asumió que Ricardo tenía cobertura suficiente. Como remate, insinuó que yo estaba disfrutando humillándolos. No le respondí. Le reenvié el correo a Nuria. 2 meses después llegó la audiencia de medidas. Yo entré al juzgado con una calma extraña, casi química. Ricardo estaba más flaco, pero no más digno. Elena evitó mirarme. Llevaban abogado conjunto. Mala señal para ellos. Cuando 2 culpables comparten defensa, ya están admitiendo que su mejor opción es hundirse sincronizados. La jueza revisó el informe pericial de firmas, el informe de auditoría forense, la trazabilidad bancaria preliminar y la cronología de accesos. Escuchó a Nuria desmontar la compraventa pieza a pieza. Escuchó a la otra parte intentar vender la idea de un malentendido patrimonial entre herederos. Luego hizo una pregunta que todavía me produce cierta felicidad oscura. Si el señor Tomás estaba de acuerdo con la venta, ¿por qué su firma peritada presenta incompatibilidades graves? ¿Por qué no consta su comparecencia personal verificable? ¿Y por qué parte del producto de la venta salió de inmediato hacia cuentas opacas en el extranjero? El abogado de ellos habló mucho y no dijo nada. La jueza acordó mantener la anotación preventiva, ampliar el embargo cautelar sobre fondos identificados y remitir testimonio a Fiscalía por posibles delitos de falsedad documental, estafa y alzamiento. Además, requirió información internacional complementaria sobre las cuentas detectadas. Al salir de la sala, Elena se me acercó por primera vez. Tenía los ojos rojos, pero no de vergüenza, de rabia.
Contento, me dijo. ¿Ya te sientes importante? La miré unos segundos. No, me siento huérfano de hermanos. Se quedó dura. Luego sonrió con una crueldad vieja, de cuando éramos pequeños, y sabía exactamente dónde morder. Siempre te hiciste la víctima mejor que nadie. Me fui. Durante los meses siguientes, la verdad dejó de ser una discusión y se convirtió en un expediente. La notaría acabó bajo revisión porque el control de identidad de una de las comparecencias era, siendo generoso, vergonzoso. La gestoría quedó salpicada por haber tramitado movimientos con documentación inconsistente. La sociedad compradora alegó buena fe, pero su vínculo indirecto con un conocido de Ricardo debilitó bastante esa máscara. Las transferencias internacionales fueron confirmadas. No era un error contable, era una ruta. Fiscalía entró con más fuerza de la que yo esperaba, y ahí mi familia empezó a cambiar de discurso otra vez. Ya no era Tomás está loco. Luego pasó a ser Tomás exagera. Después fue todos cometimos errores. Y finalmente terminó en la familia debería resolver esto en privado. Siempre me fascina cómo la intimidad se vuelve sagrada justo cuando el delito ya no puede esconderse. En Navidad una tía me llamó llorando. Me pidió que retirara todo, que mi abuelo jamás habría querido ver a sus nietos en un proceso penal, que la abuela se moriría otra vez si viera esto. Le contesté algo que llevaba demasiado tiempo guardando. La abuela se habría muerto de vergüenza al ver lo que hicieron. No por ver que yo me defendí. Se hizo silencio. No me volvió a llamar. La parte más dura no fue el juicio, fue el veneno social. Gente que jamás me ayudó con nada opina con una libertad obscena cuando la víctima se niega a seguir siendo útil. Hubo quien dijo que yo debía conformarme con mi parte y callar. Hubo quien insinuó que denunciar a tus hermanos por dinero te convierte automáticamente en monstruo. Hubo incluso quien dijo que, si yo hubiera sido más flexible, esto no habría pasado. No, esto pasó porque dos adultos creyeron que podían falsificar, vender, esconder y después reescribir la realidad. Y casi les sale. El juicio principal tardó más de un año en llegar. Para entonces yo ya no era el mismo. Había perdido peso. Había dejado de asistir a reuniones familiares. Había empezado terapia porque me descubrí temblando cuando oía el tono de ciertos mensajes. Y también había aprendido algo que ojalá hubiera aprendido de joven. Perdonar no es obligatorio, y defenderte no te vuelve cruel. Esteban declaró como perito. Fue una belleza técnica. Explicó la secuencia de vaciado, cierre, redistribución, triangulación y salida internacional con tal claridad que hasta alguien dormido habría entendido el fraude. El perito calígrafo desmontó la firma falsa. Nuria hizo pedazos la teoría del acuerdo tácito. Mi tío Ramiro declaró con una dignidad tranquila que me partió el alma, porque se notaba que le dolía más la familia que el caso. Ricardo intentó presentarse como cerebro práctico que solo quiso desbloquear una herencia estancada. Elena quiso ser arrastrada, engañada, secundaria. Pero los correos, los accesos,